un estudio muy interesante sobre la potencialidad de sitios de arte rupestre para encontrarlos a través de los análisis de los sistemas de información geográfica, imágenes satelitales y que nos pueden brindar una información acerca de dónde pueden estar los sitios en la serranía de la Lindosa que tengan arte rupestre y pues hemos probado de alguna manera la propuesta que hace Antonio y nos ha dado muy buenos resultados, por lo menos en concordancia con los sitios que sabemos que existe arte rupestre. También CC Amaya nos estuvo mostrando los trabajos que hemos realizado sobre los análisis geoquímicos de las pinturas rupestres, del soporte rocoso, también de las eflorescencias que se presentan en las rocas, todo esto para entender un poco esa relación entre el soporte, esos deterioros que se van haciendo, pues que para el arte rupestre son deterioros, pero que son formaciones naturales en las rocas, pero que afectan las pinturas rupestres. Todos estos trabajos pues se enmarcan en una investigación sobre arqueometría. Es un área que trabajamos los arqueólogos para intentar desde distintas áreas de las ciencias poder acercarnos más a los objetos arqueológicos. En este caso, el arte rupestre es una manifestación que es muy difícil de contrastar con otros eventos arqueológicos y por lo tanto muy difícil de tener su cronología. No podemos asociarlo a ningún grupo ni a un periodo en específico de la población de la zona. Entonces, por eso hemos decidido que una buena vía es hacer este tipo de acercamientos a través de los análisis de la composición de los pigmentos, encontrar las posibles materias primas que fueron utilizadas, los tratamientos que se dieron a estas materias primas y mirar los deterioros que se presentan en las pinturas rupestres. Esta mañana alguien preguntaba que si seguíamos con estos trabajos de investigación. La idea es continuar, la idea es pensar en probar algunas técnicas de datación directa o indirecta sobre las pinturas rupestres para poder dar una cronología de ellas, una fecha y poder asociar con los periodos arqueológicos que se reconocen en la zona. También nuestro interés es continuar con los trabajos arqueológicos y para eso estamos ya organizando un proyecto con la profesora Sonia Archila de la Universidad de los Andes. Alguien preguntaba que si alguien de los Andes estaba ahora incluido. Sí, efectivamente la profesora Sonia Archila y yo estamos intentando organizar un proyecto al respecto. Ya estamos preparando un poco el reconocimiento, digamos, que tiene la gente sobre los lugares de arte rupestre que existen en esta zona, pensando sobre todo en que las comunidades que viven en este momento, por lo general en estos sitios, son personas que colonizaron el lugar y que los pocos grupos indígenas que existían en la zona han sido desplazados por la violencia y también por estas zonas de colonización. Entonces, la idea es aumentar este trabajo ya desde el punto de vista arqueológico, pensar en la zona mucho más conectada con los grupos humanos que estuvieron allí y poder también desde esa perspectiva aumentar el conocimiento de la zona. Entonces, para esta tarde, continuar con los temas que habíamos propuesto. Entonces, pues les íbamos pues otra vez a mostrar un poco la presentación para los que no estuvieron esta mañana, los grupos que trabajamos allí. GIPRI, nos dedicamos al estudio del arte rupestre, GEGEMA, que nos acompaña en los estudios de la geología y los análisis geoquímicos, y la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, quienes han sido los que nos han apoyado
financieramente en estas investigaciones. Entonces, para esta tarde, como les decía, vamos a mirar un poco el diagnóstico de conservación y luego vamos finalmente a ver los sitios de arte rupestre, pues que pues los hemos tenido como en ascuas para que puedan observar los murales con los dibujos indígenas. Entonces, aquí el resumen de lo que les decía, esto para nosotros en la arqueología es muy importante pensar en las cadenas operatorias o en las cadenas de producción que podían tener los grupos indígenas. Entonces, pensar en la consecución de las materias primas, en la preparación de recetas, en este caso para los pigmentos, y obviamente a partir de los análisis de la composición química y mineralógica de las pinturas. Y por último, mirar los factores de alteración y deterioro en los que tienen el estado, pues los que afectan el estado de conservación de las pinturas en la actualidad. Entonces, para hacer esos análisis de conservación, pues se tienen en cuenta el entorno ambiental, los 3 tipos de factores de alteración y deterioros que se han clasificado como en... ay, perdón, está sonando el teléfono. Los factores de alteración que se dividen en los ambientales, biológicos y antrópicos, y cada uno de ellos pues tiene determinantes físicos, químicos y pues también biológicos. No sé, el profesor Kramer me pregunta algo, cuénteme, profesor. ¿Sí? Qué pena, no sé si solamente pasa a mí, no aparece su presentación, me parece es una... Ay, no sé, ¿todos Sí, están viendo la presentación sí. o no? Otros ahora están confirmando que es un plano negro, entonces por alguna razón Sí, sí, no se ve la presentación. no se ve. Ya, Entonces, ya. reintentarlo. Sí, ya está. Ok, voy a volver a ponerla. Sí. Gracias. Vale. A ver, intento. Estaba aquí. Sí, como en la mañana, compartía. ¿Sí? Esa. ¿Ya la están viendo? No, No. Ahora sí, a mí Ahora, aparece. listo. Sí, Debe decir diagnósticos de conservación, ¿sí? exacto, sí, tal cual. perfecto. Así. Gracias. Vale. Bueno, entonces esos factores... Y aprovecho para decir a los que estén que Judy tiene hoy cumpleaños. Ah, Bueno, muchas me gracias, sí. despido. Bueno, entonces, como les decía, esos factores de alteración y deterioros tienen algunos componentes físicos, químicos, que tanto en los factores ambientales como biológicos y antrópicos se presentan. Bueno, entonces, en el procedimiento de análisis, pues se zonificaron los sitios, los paneles rupestres para hacer el análisis de las afectaciones. Se hace una descripción detallada de los diferentes tipos de afectaciones que se presentan en cada una de esas zonificaciones. Se utiliza un registro fotográfico de alta resolución para identificar los deterioros y en algunos casos también utilizamos un registro fotográfico a través de un microscopio portátil. Este es el tipo de entorno ambiental que se encuentra en la zona. Son vistas de los 3 lugares que tienen los sitios de arte rupestre. Aquí de la izquierda, enfrente de ustedes, es el raudal del Guayabero. En la derecha se encuentra el sitio de Nuevo Tolima y en la parte inferior se encuentra el sitio de Cerro Azul. Como hablábamos también esta mañana, las coberturas vegetales se han perdido por fragmentación y por acción antrópica, como lo ven en la fotografía del extremo derecho inferior, y lo mismo la práctica de tumba y quemas que se dan desafortunadamente en esta zona. Muchos de estos espacios abiertos se han dedicado a los cultivos de chontaduro. También es importante decir que era uno de los cultivos que desde la época prehispánica los indígenas tenían en la zona.
También aparecen este tipo de árboles con raíces fúlcreas, que son unas raíces que están sobre la superficie de la tierra, porque de esa manera, con el poco sedimento y sustrato que existe, pueden adherirse fácilmente. Y sobre las rocas se presentan este tipo de plantas que se llaman las bromelias, que pues definitivamente para ellas son espacios formidables para vivir, pero para la conservación de los sitios de arte rupestre no es muy favorable. Entonces, los factores ambientales afectados por situaciones físicas y químicas, vemos que existen ciertos tipos de descascaramiento, diaclasas y decoloración en las pinturas, y el soporte rocoso se va perdiendo. Encontramos escorrentías que vienen desde la parte superior del abrigo rocoso y que traen consigo cierto tipo de sedimentos que van deteriorando las pinturas. Aquí en la parte derecha ustedes logran ver ese tipo de sedimentos que traen muchos componentes que cambian el color del sustrato, de la pared rocosa, por el tipo de componentes minerales que traen ellos. Estas dos fotografías de la parte derecha inferior, vemos el tipo de fluorescencias como carbonatos de calcio y otro tipo de fluorescencias que pensamos, digamos, tal vez debían tener ese tipo de coloraciones o de fluorescencias algún significado para la escogencia de los sitios por parte de los indígenas para hacer sus pinturas. En la parte de las afectaciones biológicas, pues encontramos desde líquenes, excrementos de aves y nidos de insectos. Todo este tipo de afectación genera deterioros físicos y químicos, transformaciones químicas en la roca, que como ustedes observan, los líquenes van dentro de sus objetivos biológicos, es precisamente degradar la roca para obtener humus y que allí puedan crecer plantas superiores. Esta fotografía muestra los excrementos de algunas aves y algunos mamíferos que rondan en la zona, murciélagos, que van produciendo esa biomineralización que cubre las pinturas. Y tenemos una serie de nidos de distintos insectos, avispas y abejas que van dejando rastros sobre las pinturas también. Dentro de lo biológico también encontramos, como hablábamos, las bromelias, son este tipo de plantas que se adhieren fácilmente a la roca y que en muchos de los lugares cubren los paneles, como se observan en las dos fotografías de la derecha. Los termiteros, las termitas van haciendo sus caminos en tierra y que por el contenido de hierro que tienen estos sedimentos, pues generan también unas coloraciones rojizas sobre las pinturas. Las raíces y los árboles en las cercanías también van generando un desprendimiento de las rocas y generando grietas sobre ellas. Los factores de alteración antrópicos no han de faltar. Las personas que hacen grafitis, que golpean y quieren llevarse un trozo de roca de recuerdo. Afortunadamente este tipo de situaciones han dejado de existir en la gran mayoría de casos, porque ahora hay un control mayor para visitar los sitios. Para hacerlo es necesario contar con un guía de la zona y de manera independiente no se puede llegar al lugar. Los análisis que se hicieron de pH en los diferentes sectores de los paneles pictóricos mostraron tres cosas importantes. Una, que es un microambiente propicio para el crecimiento de los líquenes, porque es un pH bastante ácido y pues se constituye uno de los factores biológicos de la meteorización de la roca, causando alteración y daño de las pinturas rupestres. También contamos con una pequeña estación climatológica, pues porque estamos interesados en ver la relación entre temperatura, humedad, qué tipo de factores nos pueden estar dando para el deterioro de los sitios. Efectivamente tenemos una alta humedad en todos los lugares, con una alta temperatura,
que hace que el punto de rocío también sea muy alto, es decir, la condensación se da con un porcentaje bastante alto, lo que hace que la humedad sea bastante grande en el sitio y genere precisamente el crecimiento de estos líquenes y genere un deterioro que está definitivamente complicando mucho la conservación de las pinturas. Bueno, en lo que hemos podido trabajar y hemos podido documentar han sido 13 murales en estas 3 zonas, 7 en Cerro Pinturas, 5 en Nuevo Tolima y 1 en el Raudal del Guayabero. Entonces aquí les empiezo a mostrar algunos de los paneles que cuentan con las pinturas rupestres. Este es en el Raudal del Guayabero. Al igual que esta es una fotografía a partir de una fotografía 360, por eso se ve como una especie de volumen, pero lo que queríamos mostrar es que son 2 zonas distintas de pinturas que se encuentran en la zona. Aquí otra toma de otros de los paneles allí mismo en el Raudal del Guayabero. Ahí para nosotros, desde el punto de vista arqueológico, hay una manifestación muy interesante que no es usual dentro del arte rupestre colombiano, y es que existan las pinturas indígenas al lado de manifestaciones de grabados. Estas oquedades que ustedes ven aquí, que están señaladas, son efectos antrópicos, es decir, fueron hechas por los humanos que golpearon la roca e hicieron estos pequeños agujeros. Y aún más interesante, la fotografía no muestra muy bien, pero la pintura indígena está sobre estas otras manifestaciones antrópicas. Esta es la otra zona, este es el mural de Nuevo Tolima. Es un mural extraordinariamente hermoso con pinturas en rojo y algunas pinturas en blanco. Este es otro mural que se encuentra en esta misma zona, Nuevo Tolima 4, de muy difícil acceso. Hacia la parte izquierda hay un nicho muy interesante que seguramente se irán a hacer algunos trabajos arqueológicos para identificar si hay algunas evidencias de contextos culturales, y este nicho tiene una visual hermosísima hacia la parte la parte plana, la parte de los llanos en este lugar. Entonces, y allí en ese nicho también encontramos pinturas. Desafortunadamente, el deterioro de las pinturas es bastante grande y ya no se pueden observar con mucho detalle. Esta es la otra zona, Cerro Azul. Imagino que muchos de ustedes reconocen este mural, que es el que ha sido muy promovido en los noticieros a raíz de la presentación del expresidente Juan Manuel Santos allí, de hacer la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad de toda esta zona. La gente allí lo llama el mural el más bonito. Allí mismo en Cerro Azul encontramos este otro mural que se llama, lo denominan las personas que viven en este lugar, el mural de las Dantas. Tenemos otros murales pequeños como estos, este sí lo encontramos nosotros en la salida de 2018, lo encontramos en la parte de arriba, hasta el momento nadie lo había reconocido, queda en una cornisa como, no sé, como unos 200 metros, que es arriba de la parte más cercana de la base de la roca, y pues tiene unos dibujos absolutamente fantásticos que hasta el momento no habían sido documentados. Este mural es muy interesante porque aparecen las representaciones de manos de personas muy pequeñas, como de niños, y por eso es la denominación que le tienen en el lugar. Bueno, yo quería, ¿cómo hago para salir acá? Quería mostrarles ya. Quisiera que me dijeran si observan ahora un mapa. ¿Están viendo? No. Ay, entonces Tienes que compartir esa otra, las fichas PDF. Ok, voy a volver a la ventana y a compartir acá esta.
Entonces, bueno, aquí mostramos la zona, el mapa, identificando las zonas en donde se encuentran las pinturas, junto a un mapa geológico de la zona, para mostrarles un poco en la serranía los sitios donde se encuentran las pinturas, los paisajes que se observan desde los murales, y algunos de las partes más interesantes de los murales. Si ustedes observan en la fotografía de la parte inferior, aparecen algunos dibujos con pintura blanca, que era lo que esta mañana CC nos comentaba que habíamos podido identificar, que tenían un alto contenido de óxido de titanio, de anatasa, y de los pigmentos de las pinturas rojas, minerales con alta cantidad de óxidos de hierro, que pueden ser minerales arcillosos, por la misma zona que mostraba CC, en donde pudieron ser obtenidas las materias primas. Aquí observamos desde otra perspectiva el mismo mural. Voy a ver si puedo quitar la cuadrícula de la ficha para que ustedes puedan observar de mejor manera la pintura. A ver, no, este no es. Acá. Entonces aquí pueden ustedes observar mejor los dibujos. Tienes que abrir el PDF. No puedo, porque si lo abro no puedo quitar Ah, ya, vale. las cuadrículas Bueno, de las fichas. Les sigo mostrando algunas tomas del lugar, algunos acercamientos a los dibujos, y aquí vemos, por ejemplo, este tipo de deterioros, que se da un degradé en las pinturas. De derecha a izquierda se va perdiendo el color, debido a que la pintura está muy cerca de una grieta de la roca, que se alcanzan a ver algunos termiteros y una alta humedad en la zona, lo que muy seguramente ha sido el factor que ha deteriorado los pigmentos. Otras tomas de la misma roca. Y aquí hacemos unos análisis de los distintos pigmentos, y también desde donde se hicieron los análisis in situ con la fluorescencia de rayos X. Bueno, les voy a mostrar ahora un poco sobre el raudal del Guayabero, para que ustedes puedan apreciar la zona y los dibujos que aparecen en este lugar. Entonces es la vista del río desde la parte superior del cerro donde se encuentran las pinturas. Algunas otras tomas de los sitios. A ver si puedo también quitar la cuadrícula para que ustedes puedan observar mejor las fotografías. ¿me das un espacio pequeño para explicar por qué tiene esas cuadrículas? Sí, claro, claro. Bueno, pues en realidad desde el comienzo el problema fundamental era identificar espacios muy pequeños dentro de grandes murales, incluso los de Boyacá o Cundinamarca. Entonces las letras y los números que aparecen son, digamos, modos formales para que alguien que quiera trabajar en conservación pueda ubicar, no sé, en el A12 el sitio donde está la alteración, y pueda entonces dirigirse con alguna proporción y hacer el estudio de ese sector en particular, y hacer el análisis de las alteraciones. Es decir, es un modelo de descripción lo más riguroso posible. No es caprichoso que aparezcan letras y números, es un modelo cartesiano para ubicación de alteraciones que luego puedan ser manejadas por quienes se dedican a la conservación. Listo, ¿puedo seguir? Sí. Ok, entonces aquí otras partes de los murales de ese mismo sitio. Como ustedes pueden ver, hay cosas excepcionalmente lindas, pero también los deterioros son altísimos en muchas partes de la roca por distintos factores. Sigo mostrando. Esto es en el raudal del Guayabero. Guillermo ahora les comentará que ha sido uno de los sitios más visitados y más conocidos desde principios del siglo XX. Entonces les muestro rápidamente
el lugar. Entonces, si ustedes observan en esta última fotografía, las personas se encuentran a una altura, digamos, con referencia a la base de la roca donde están los dibujos, bastante bajo, y hacia el fondo, también por lo menos a unos 10, 15 metros de altura, encontramos otra cornisa con otros dibujos, que fueron los que mostré en esta fotografía. Bueno, y por último les voy a mostrar el sitio de Cerro Pinturas, que es el sitio que presenta mayor cantidad de dibujos y de murales. Entonces aquí vemos todo el sitio, la serranía, parte de la serranía, y los sitios donde encontramos las pinturas rupestres. Entonces encontramos aquí con las líneas rojas, tratamos de mostrar los sitios donde se encuentran los murales que aparecen demarcados a los alrededores. Para mostrarles ejemplos, pues tenemos aquí en esta parte, en la parte inferior, allí en el mismo sitio los llaman por niveles, y lo llaman el primer nivel, en donde se encuentra esta roca que ustedes están viendo, con esos dibujos. Este es el panorama que se observa desde la roca, y lo que se observa desde ese mismo punto hacia la roca, que serían esos dibujos que ustedes están observando. Esta es otra de las zonas del mismo mural. Aquí una panorámica. Sí, perdón, la cuadrícula. Ah, ok. Si pudieras. Buen punto, voy a ver si lo logro. No. Ahí está. Ah, no. No lo voy a lograr. No, Guillermo. Está muy difícil. Ok. Bueno, aquí otra visual del sitio. Hay algunos dibujos en la parte superior de la roca, aproximadamente a unos 15, 20 metros de altura. Lo que hace pensar en, digamos, toda la infraestructura para poder hacer estos dibujos a estas alturas. Cuál sería el tipo de andamios, entre comillas, o de escaleras que podían ser utilizados para hacer estos dibujos, y también pensar un poco en cómo podían llevar los pigmentos hasta esos lugares para poder hacer los dibujos. Y como ustedes observan, hay un gran detalle, hay una gran habilidad para hacer los dibujos. En muy pocos sitios se nota que se haya dado un escurrimiento de la pintura. Lo que también nos muestra es que los pigmentos no debían ser muy líquidos, sino debían tener una densidad un poco mayor para que quedaran de alguna manera pegados a la roca por un buen tiempo, hasta que se diera la humectación precisa para que pudieran perdurar luego por el tiempo. Esta es otra parte de la serranía que está a mano derecha de este mural. Es un gran panel, pero con muy pocos dibujos, también ya bastante deteriorados. Les muestro rápidamente este sitio. Luego encontramos al extremo izquierdo, ya en un segundo nivel, un sitio que han denominado allí en la zona como los demoledores, solo porque en alguna época hicieron un graffiti que decía exactamente esas palabras. También la vista desde este lugar hacia el plano, hacia los llanos de enfrente es una vista extraordinaria, y la posición para poder estar en el lugar no es muy cómoda, en primer lugar para hacer los dibujos y para poder visitarlos. Entonces, a ver si yo pudiera quitar, no, es que no sé cuál de todas esas es, para que ustedes puedan observar mejor los dibujos, pero pues les sigo aquí mostrando. Esto también es una motivación para que vayan directamente a conocer los sitios. Este es otro de los murales que se denominan el de las Dantas. Ya les había mostrado hace poco uno de los sitios. Es un mural también muy hermoso, los Dantas, porque están representados estos dos cuadrúpedos aquí enfrentados con una gran semejanza a los animales, a las Dantas. Como observan ustedes también, la parte de abajo se ha perdido una gran capa pictórica, que en muchos casos pudimos observar que
Es tipo de fragmentos que habían caído, se encontraban a la base del mural. Bueno, algunos acercamientos, aquí hay un cierto tipo de dibujos. Yo no sé, Guillermo, si quieras hablar un poco sobre estas representaciones de las manos. Bueno, hay mucho tema ahí, ¿no? Sobre el asunto de los detalles, porque, bueno, piensen que hay miles de trazos, escenas, animales, figuras geométricas o formas abstractas, sintéticas. Sería como el ejemplo perfecto para discutir con toda la tradición tipológica europea que consideró que los animales estaban en el Paleolítico Superior y en el Magdaleniense muy bien pintados, mientras que la geometría y las abstracciones, al igual que el cambio de herramientas en el Neolítico, se llevaron a, no sé, a los piedra pulida, mientras que en la primera lascada. En este caso, como ustedes observan, hay una cantidad de expresiones de todo orden combinadas que muy posiblemente habría que estudiar con calma. Pueden ser superposiciones de épocas distintas, pero en principio, digamos, si ya está así como una completa unidad, lo primero que vale la pena resaltar ahí son las manos decoradas con espirales que observan ustedes tanto en la parte derecha al lado del redondel este que parece ser un Buda, que lo van a encontrar en muchas áreas del mundo, en el sentido en que es una reiteración bastante caprichosa y curiosa, sobre todo y fundamentalmente en la visita que hicimos a Capivara, en Piauí, en el Brasil, pues hay este tipo de formas y estamos trabajando con unos colegas arqueólogos para establecer. Ellos están pensando que son sellos, yo no creo en realidad. Son hechos con pinceles y lo interesante del sector central de las manos, con figuras de espirales, a diferencia de las del lado derecho, es que las del lado derecho tienen los dedos, mientras que las del lado central, al lado de los animales que están allí, no tienen dedos por lo menos visibles, o algunos de ellos están muy perdidos en la parte derecha y en general en el centro como si no tuvieran dedos. Bueno, el tema es muy complejo porque alrededor de estos cuadrúpedos que están ahí también se han hecho algunas aseveraciones sobre el papel que pudo jugar la pintura en el siglo XVI. Se expresa con ello que la pintura no es muy vieja, no es muy antigua, no es de cazadores recolectores, sino del periodo ya agrícola. Y ustedes observan que hay unos cuadrúpedos en la parte superior y personas y cuadrúpedos acompañadas. Según la tesis del profesor Fernando Urbina, serían perros que trajeron y fundamentalmente Federman para las guerras con los indígenas. Entonces, si esto se puede comprobar, estas pinturas por lo menos serían del siglo XVI. Pero nosotros pensamos que habría que investigar con calma porque allí hay otras etapas en las superposiciones que podrían ser aún más antiguas. Eso sería en principio, Judith. Ok, entonces sigo mostrando. Este es otro de los murales que se encuentra en el lugar, que lo llaman el más largo, porque efectivamente tiene casi 200 metros de pinturas, lo que se observa desde el lugar. Y aquí en una fotografía, digamos, con un gran angular para que ustedes puedan tener una imagen de lado a lado como es el sitio. Aquí algunos acercamientos a los dibujos. Como les decía, miren, observen esta bromelia, la escorrentía de sedimentos que ha generado aquí el lugar y pues está ya completamente deteriorado. Otros de los dibujos de los murales de esta roca. Y como pueden observar, aquí también hay un daño en la cabeza de la representación de este humano, que alguien decidió llevarse un trozo de la roca con pintura. Bueno, eso era lo que yo quería mostrarles. Entonces, Guillermo, tú me dirás si pongo ya la presentación Sí, o Paula, sí, allá. yo creo que sí, Paula. Ok, lo tuyo. Bueno, en principio lo importante
un primer aspecto de lo importante del lugar tiene que ver con la sorpresa que puede dar para la investigación en Colombia, no solo para los temas geológicos, sino para los temas antropológicos y arqueológicos. Nadie podía sospechar que pudiéramos estar frente a una cultura que pudiera tener tal grado de refinamiento estético. La primera contradicción que tenemos es la que ya medio anuncié, cuando encuentra uno que mientras los europeos estaban tratando de organizar la información y haciéndonos creer que lo más antiguo tenía que ser lo paleolítico, y lo paleolítico con animales pintados del periodo glacial, y que esa transición llevaba al paleolítico superior magdaleniense, y en el magdaleniense ya empezaba la transformación, que tampoco ha sido muy bien explicada en sentido general, porque no sabemos muy bien con qué características, si todos los sitios fueron exactamente igual del tránsito, de la transición del paleolítico superior magdaleniense al neolítico. Sin embargo, las pinturas que ustedes acaban de ver tienen la combinación de lo uno y de lo otro. Es decir, que ustedes observan fácilmente que allí están representaciones no solo de escenas, incluso cotidianas de pesca y cacería, sino también, probablemente de pastoreo, sino también observan figuras que en principio quienes han estado allí han pensado que son representaciones simplemente de objetos utilitarios. Con eso se abre un capítulo muy interesante, y es que desde siempre se dijo que los indígenas de esas áreas, en primer lugar, vivían en territorios muy hostiles, no se podía cultivar porque el terreno era muy poco útil para la agricultura. Sin embargo, el arqueólogo Augusto Oyuela llamó la atención sobre la importancia de las investigaciones de Tropembos y de la Corporación Araraquara. Con esas dos investigaciones se abrieron una cantidad de posibilidades, y hay desde el año 89 con Pose y Vallée hasta las investigaciones del mismo Oyuela en 1999 sobre la presencia y la importancia de esos sitios, las investigaciones sobre terras pretas, los estudios de Wade Davis, los estudios, bueno, vamos a mirar algunos de los autores. En la historia de la investigación, en el sentido solo y únicamente de las personas que se refirieron al arte rupestre, no me voy a referir a aquellos que trabajaron en la Amazonía y que hicieron estudios antropológicos, sino a aquellas personas que terminaron haciendo referencias al arte rupestre, que es nuestro tema. Uno de los primeros es Gerbrand, que viene en la mitad del siglo XX. En 1948 hace la expedición al Orinoco Amazonas, pero escoge la peor época, que es junio, que es la época de lluvias. Quien quiera ese texto está aquí mostrado en francés, se consigue en castellano y fue producido por la Universidad Nacional. Entonces, él describe, y él es el que inventa una cantidad de explicaciones, de interpretaciones. Todos los indígenas que lo acompañaron identificaron el número de animales que podían reconocer, y algunos de ellos no, entonces los consideraron que eran llamas. De allí sale la tradición esta, bien peregrina, en el sentido de que había un comercio de oro entre el Perú y esa área hasta llegar a la sabana de Bogotá. De él, ¿qué tenemos? Tenemos el libro, tenemos algunos dibujos que hizo en el libro y una película que estamos buscando en el Coy Branly en París, para ver si podemos ver algo fundamentalmente del raudal del río Guayavero, que era lo único que se conocía. Es decir, Gerbrand trabaja únicamente por iniciativa de los mismos habitantes de San José del Guaviare, que le cuentan que allí hay, en ese sitio, en el raudal del Guayavero, muy cerca, bueno, relativamente cerca de San José del Guaviare, y ellos llevan todos los expedicionarios y ayudantes y se quedan a vivir en la base del abrigo rocoso. El segundo que trabaja, hace un conjunto de fotografías, que es Paul Beer, y esas fotografías las encuentran ustedes, una excepción, en el libro de Sana de Reichel Dolmatov, que trabaja sobre esa etnia.
Hay un personaje muy interesante que es José Carvajal. José Carvajal tiene unas fotografías depositadas en el Quai Branly que corresponden al sitio y que son absolutamente fantásticas porque son las fotografías de 1958. ¿Quién es José Carvajal? No sabemos. No tenemos ni la más remota idea. Trabajó en La Pedrera, hizo fotografías en Pandi, Cundinamarca, y vino hasta el Raudal del Guayabero, y ustedes notan que esas son las mismas áreas, y los deterioros que tienen son más o menos los mismos que nosotros acabamos de observar en las pinturas. ¿Te quieres devolver atrás, por favor? ¿Más o ahí? No, más atrás. A los autores. Bueno, después viene un tercer grupo de investigadores de la Universidad Nacional, que son Bisler y Pinto, y van hasta la Macarena y también hacen pero la investigación no continúa. Nunca entendí por qué ellos no siguieron haciendo trabajos en pinturas y grabados rupestres en la serranía de la Macarena. Ahí falta, antes de Botiva, que hizo un trabajo con el Instituto Colombiano de Antropología, un grupo de la Nacional de Geografía. Ese grupo de geografía, antes de Botiva, no está aquí, pero bueno, no interesa. Ellos en realidad nunca publicaron nada. Ellos sí crearon un grupo de turismo, en la primera época en que los geógrafos de la Nacional están pensando en hacer turismo de calidad, turismo cualitativo, turismo de investigación, y sobre todo turismo en esas áreas que no había visitado casi nadie. Y ese grupo lo constituyó los geógrafos de la Nacional bajo el título de Punto Amazónico. Después viene Álvaro Botiva. Por favor, ahora sí puedes cambiarme la diapositiva, por favor. Y este es uno de los informes, digamos, iniciales, pero para la época las fotografías del sitio eran bastante precarias. No había lo digital ahora con tantas facilidades y tanta resolución y tantas cámaras con tantas posibilidades de píxeles. Entonces las fotos que hay ahí nunca dieron una imagen completa de lo que ustedes acaban de ver, en el sentido en que nunca nos imaginamos que los murales, piensen ustedes, solo este informe antropológico del instituto se supone reseña 100 metros, y claro, aparecen algo así como 6 fotos o 8 fotos. Adicionalmente, él hace un trabajo interesante porque le han mandado pedazos de roca del sitio con pigmentos para que haga unas análisis de pigmentos, y en la parte final de este informe encontrarán ustedes alguna referencia a esos estudios sobre el sustrato y los pigmentos. Siguiente. Bueno, Koch Grünberg no estuvo en la zona, por supuesto, pero Koch Grünberg es muy importante. Es un investigador alemán que publicada también, esa obra es publicada por la Universidad Nacional en 2 tomos, 2 años entre los indios, y lo interesante es que él describe el viaje por el río. Su objeto, y fundamentalmente para el Museo de Berlín, era conseguir piezas, objetos etnográficos, y llevarlos al museo, y para eso simplemente intercambiaba con los indígenas tambores, flautas, armas, objetos de rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto muy interesante porque muestra lo que ya se sabe hoy, que ya lo había descubierto cualquier investigador amazónico, a excepción nuestra. Me refiero a que la bibliografía en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, incluso hasta Guyanas, estudian la Amazonía con muchas cualidades. Rostain, por ejemplo, trabaja en Ecuador y en Guyana Francesa, y han venido encontrando no solo los campos elevados o agricultura intensiva en estas áreas, sino también un conjunto de evidencias de presencia humana en donde los indígenas, en una variedad impresionante. No sé si ustedes conocen la obra de Wade Davis, El río, donde ustedes encontrarán con cantidad de descripciones de las diferencias étnicas, de las cualidades extraordinarias, que muy seguramente son las que garantizan la calidad de las pinturas que ustedes acaban de ver de la Lindosa. Cuando yo llegué a la Lindosa, un amigo, compañero, el fotógrafo
Barbero me dice, bueno, la verdad que usted estuvo durante muchos años en Cundinamarca y Boyacá mirando pinturas como las de el conejo, ¿cómo es que se llama? El Coelho. Paulo Coelho. Pablo Coelho. Esto es Shakespeare. Y sí, evidentemente, las pinturas de la Lindosa son semejantes desde el punto de vista de la majestuosidad y de la rigurosidad, el orden, las características, las variedades muy parecidas a una obra excepcional, lo cual quiere decir que los indígenas no eran tan elementales. Bueno, Davis es el que acabo de leer, es el del Río, Exploraciones y Descubrimientos de la Selva Amazónica, y no deja de ser interesante que Roberto Franco, que estudiaba ciencia política en los Andes, cuando yo estudiaba también allí, se dedicó a los carijonas de Chiribiquete y hizo descripciones sobre grupos que no habían sido contactados, hizo descripciones sobre toda la situación del área y alrededor de los carijonas, pero lo que más me parece interesante es que ya existía de tiempo atrás una referencia de Tovar, del profesor Hermes Tovar, sobre los archivos coloniales y la presencia de todas las expediciones que la colonia hizo sobre las áreas selváticas que corresponden al Meta y el Guaviare. Siguiente. Bueno, otros de los textos interesantes que hay, si ustedes quieren revisar, es una tesis de Ariza, de Manuel Ariza. Manuel Ariza trabajó con el profesor José Virgilio Becerra y como estudiante de su curso y de su grupo de investigación, se graduó con este tema de cóndores y jaguares, que es lo que está mostrando es una cosa muy sugestiva, que valdría la pena continuar investigando sobre las posibles relaciones de comercio e interacción entre los indígenas de las zonas altas y las zonas bajas. Quiere decir, los que se subían por Cibateo o por Suacha, subían al páramo de Sumapaz y llegaban hasta los Sutagaos, de los Sutagaos bajaban hasta por el río Duda, hasta terminar en la zona que ustedes acaban de observar, que sería el sector de la Lindosa. Otro texto, ya lo medio cité, es el que hace referencia a los jaguares, hace referencia a los perros de cacería, que es el trabajo de la historia y teoría del arte de Urbina, representaciones rupestres de la serranía de la Lindosa. Bueno, ya estamos a las 4:51, yo sigo corriendo. Ahora, desde el punto de vista de los arqueólogos que han intentado trabajar en el área, pues está el trabajo de la Corporación Araraquara, Tropembos y Corporación Araraquara, que iniciaron las investigaciones en esa área, que es más al sur. Ya en el sitio preciso de las excavaciones cercanas a la Lindosa, al departamento del Guaviare, están los trabajos de Gonzalo Correal Urrego, que ustedes saben muy bien, es uno de los investigadores más importantes del paleoindio o del precerámico en Colombia, y que trabajó con el doctor Van der Hamen durante muchos años. Después tenemos, por supuesto, sin duda, y bastante interesantes, son las investigaciones de Castaño y Van der Hamen, ahí en la zona de Chiribiquete, que se inicia desde 1991 hasta hace unos meses, que acaba de publicar su último libro, y él vincula fundamentalmente el arte rupestre con el simbolismo chamánico y con las, digamos, estructuras que corresponden al mundo de la simbología y del mundo intelectual y ritual de los indígenas de esa región. Por supuesto, el profesor José Virgilio Becerra, que organizó durante 6 o más años a sus estudiantes de la Nacional, llevándolos semestre a semestre, también ha hecho un informe y tiene convenios con la Gobernación del Guaviare y con los estudiantes de la Nacional y el ICANN para el manejo patrimonial y, digamos, el plan de manejo arqueológico de los sitios de la serranía de la Lindosa. Finalmente, por supuesto que tanto Cavalier como Morcote han venido trabajando en esas, higiénico en esas zonas, pero aquí simplemente ponemos los últimos datos sobre las investigaciones de Morcote y Aceituno que se hicieron en el 2018 y que no se han publicado y que corresponden a los trabajos
de arqueología y excavaciones que han hecho ellos ahí en las bases de los murales. Siguiente. ¿Ya? Bueno, aquí simplemente lo que no mostraban esta mañana hay que mostrarlo decentemente, porque esta mañana pasó de carrerón. Por supuesto, Gema, el director es el doctor Tomás Kramer, sus auxiliares asistentes ya profesionales, Cece Amaya, José Franco y Antonio Castañeda, que era el que estaba hablando desde Alemania con los manejos muy sofisticados y refinados de los sistemas de información geográfica. Desde el punto de vista del equipo que yo coordino, sería HIPRI Colombia, y la dirección general de ese proyecto de la Lindosa fue a cargo de Trujillo Telles. Cooperación que funcionó con el apoyo de la FIAN, del Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, y con el auxilio y la aprobación del ICANN. Quienes están en la parte de documentación, Nina Riveros, que además hacía los videos, una lástima que no tengamos tiempo para mostrar nada de eso. Juan Carlos Barbero hizo los 360, que no tampoco mostramos, y Juan Carlos Muñoz hizo todo el trabajo de video para hacer una película sobre el sitio. Finalmente, no nos queda tampoco más que, y es bien importante, los colaboradores de las áreas en las que estuvimos, la familia Rojas, que son los que manejan con sus hijos, que son muy diligentes en la zona de Cerro Azul, Óscar Hernández, que trabaja con nosotros en HIPRI, Olga Lucía Zuluaga, que es la asistente de Juan Carlos, Marta Lucía Quiroga, la esposa del profesor Tomás van der Hamen, Ahmed Bonilla, otro de los... Señor, ¿cómo? El profesor Kramer. Ah, el profesor Kramer, sí. Ahmed Bonilla, que también estuvo involucrado en buena parte de los análisis, Alexander Vizcaíno, es el chofer que nos trasteaba para arriba y para abajo, Andrés Acosta, un estudiante de filosofía de mis grupos, y Luis Ruiz G., que es un visitante ocasional. Finalmente, en la parte de arqueología y arte rupestre estuvimos trabajando yo como director científico de todo el equipo, Carlos Rodríguez como coordinador de trabajo de campo, y como conservación de arte rupestre Orlando y Salomón Fique. Orlando era el que debía haber expuesto lo de conservación, porque era su oficio dentro del equipo, y Salomón Fique su auxiliar y asistente. Bueno, con esto yo no sé si quedan abiertas muchas posibilidades. Yo quería finalmente mostrar las entidades que nos han ayudado y los laboratorios que de verdad han sido unos colaboradores extraordinarios en este proceso de inicio en este tema de la investigación, pues porque los análisis de las pinturas rupestres desde un punto de vista analítico, pues la verdad es un proyecto que ha empezado a través de mi trabajo de grado de la maestría y que hemos continuado lentamente. Entonces, quiero agradecer pues a la Universidad Nacional, al profesor David Landines del Departamento de Física del Laboratorio de Difracción de Rayos X, al Departamento de Geología, al Laboratorio de Microscopía Electrónica, a la Universidad de los Andes, en especial al Departamento de Química con el profesor Baumann, quien nos colaboró muchísimo en el Laboratorio de Espectroscopía Raman para hacer los análisis de los pigmentos, también al Laboratorio de CDTEC, que nos colaboraron también con los análisis Raman, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y pues a la Gobernación y en especial a la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Guaviare. Y aquí pues mostrar un poco a la gente en el trabajo de campo, todas las personas que estuvimos trabajando en el lugar. Eso era todo, muchas gracias. Sobre todo yo quisiera hacer un comentario adicional. Todos los que estamos ahí son profesionales de cada área, ¿no? Es decir, tal cual de los dueños de las fincas, sobre todo para la foto del lado derecho superior, pero las que corresponden al lado izquierdo son todos los que estuvimos trabajando como hormiguitas, que además fue impresionante. Hicimos algo así como 2 discos duros, cada uno de 3 teras, que se llenaron de materiales y duramos 1 año en todo el ensamble de lo que ustedes ahora pueden ver. Pues de izquierda a derecha en la parte de abajo, me parece importante, está Carlos Rodríguez, que está en clase en la universidad. Entonces está CC,
Amaya, está Antonio, está el dueño de la finca del Cerro Azul, el de Chaqueta Azul, el más grande de todos, es el fotógrafo de 360 Juan Carlos Barbero, que tiene la pañoleta en la cabeza, es un asistente. En el centro estoy yo, está el profesor Kramer, y ahí en adelante los asistentes hasta el final, que está Nina, la del sombrero, más Juan Carlos, perdón, más Orlando, que es el ambientalista, el biólogo. Bueno, abajo está tal vez Judith, en la parte final, que es la directora del proyecto, sentada y haciendo muecas. Muy amables. Bueno, no sé si hay preguntas. Voy a Ojalá mirar que sí. el chat, creo que sí. Ok, no. No sé si hayan algunas preguntas por ahora. Sí, Clemencia dice que está en reunión con las personas del departamento, que por favor coordinemos las preguntas. Sí, sí, tenemos una reunión de los estudiantes del Departamento de Geociencias, nos estamos también yendo a ida y vuelta, lo hicieron al mismo tiempo por temas importantes como continuar con el semestre en esta cuarentena que tiene sus puntos malos y sus puntos buenos. Sí, entonces sería, Judith ya preguntó, yo vuelvo a preguntar si hay más preguntas todavía. Sí, ya veo que hay una pregunta de Alejandra. Tal vez Judith puede contestarlo mejor. Guillermo, tú podrías contestarla. Dice, ¿cuáles serían las características fenotípicas reconocibles en las pinturas más antiguas? Bueno, eso es una discusión muy grande y habría que hacer una exposición relativamente rigurosa sobre el asunto. Cuando se encontraban las primeras pinturas rupestres en Europa, y vale la pena que se entienda de esa manera porque ellos fueron los que nos generaron las influencias de lo que nosotros ahora queremos interpretar. Entonces, cuando se generaron las primeras investigaciones, lo hacían los geólogos y los paleontólogos. Obviamente un geólogo y un paleontólogo que está interesado en ver los sedimentos o en ver en las excavaciones, lo que se encuentran de los fósiles en el piso, en el sedimento de la caverna, pues no tenían ninguna idea de qué podrían decir sobre las paredes pintadas para el caso de Altamira o de Le Combarel o Fondegom, que son las primeras cuevas que se investigan en Europa. Así que el dibujante, y esto siempre es una paradoja, el dibujante que era el profesor Henri Breuil, después fue el gran prehistoriador francés, que venía de estudiar en el seminario, consiguió organizar a través de la teoría de Aristóteles la posibilidad de interpretar y decir, bueno, pues lo que pasa es que los hombres muy primitivos, que no tenían lenguaje ni podían hacer síntesis formales, entonces copiaban, iban al mundo, al potrero y veían un animal y luego regresaban a la cueva y lo pintaban con cierto detalle. Obviamente esa teoría se organizó por estadios, por periodos, y entonces aparece el antiguo aurinañense, el solutrense y el magdaleniense, que son estadios que están pensados como formas evolutivas, es decir, que el ser humano fácilmente iba técnica, intelectual y con capacidades, digamos, mecánicas, mejorando sus condiciones de relación con la naturaleza para sacar recursos. Se supone que el Paleolítico superior era el más sofisticado. Eso funcionó hasta el año 67, 70, 80, habían toda clase de objeciones sobre esas teorías, pero nadie estaba en la fórmula de tener pruebas. Y una de las pruebas fue, casualmente, el hallazgo de la cueva de Chauvet en el año 94, y se encuentra en una cueva que después de ser datada, termina por ser una cueva más antigua de lo imaginado, y entonces comienzan los debates. O los que hacen los estudios químicos y los geólogos que hacen el trabajo de organización de la información para dar la datación, y quienes trabajan en arqueometría, están equivocados y las fechas son falsas, porque según los dibujos que están en las paredes, son mejores que los anteriores, quiere decir que deberían estar en el Paleolítico superior por la evolución ya planteada, y deberían ser, digamos, del 10.000, 14.000, 12.000.
y podrían estar sobre ese rango. Sin embargo, la primera fecha salió el 32.000 antes del presente. Y volvieron a hacer fechas. Hicieron 300 fechas y, oh sorpresa, salieron los siguientes datos entregados oficialmente por el gobierno francés. 36.000 años se hicieron las pinturas, 38.000 años presencia humana en la cueva. Quiere decir que podrían ser del periodo aurinañense, en donde no se sospechaba que hubiera gente tan capaz, tan hábil, buenos artífices para hacer las pinturas, y dañaron un poco, descompusieron un poco la formulación teórica que ya les había comentado. Bueno, pues nosotros tuvimos que digerir todas esas teorías y tratar de pensar hasta dónde nuestros campesinos indígenas, antes de la llegada de los españoles, estaban en la peor época, que era la época de la crisis del Paleolítico Superior, donde solo hacían rayitas y palitos y cosas que no se podían. Hay hasta un historiador colombiano, Restrepo, que decía que esas cosas que hacen esos indígenas son por mero pasatiempo, o sea, sin ninguna capacidad, las hacen. Bueno, hoy ya sabemos que en primer lugar los europeos tienen que volver a repensar el problema, reorganizar la información, volver a replantear sus teorías. Nosotros hasta ahora estamos tratando de entender cómo un área como la Lindosa, que es un área absolutamente inexpugnada, ¿no? Inexpugnable, en el sentido de que era una zona de acceso imposible por la guerra social de más de 50 años, pues ahora tenemos la gran sorpresa de que tenemos uno de los patrimonios más importantes del mundo y somos los dueños de una investigación, los colombianos, que tenemos que adelantar con el apoyo de las universidades y de todos los centros de investigación. O sea que los animales que hay allí pintados son los animales, como lo dijo uno de los investigadores del grupo de Carlos Castaño, es como si uno entrara a un sitio y se encontrara un catálogo como el de las digamos, empresas que se dedican a hacer el registro de todos los géneros y especies de plantas. Aquí habría también un catálogo de animales, plantas, y también de escenas humanas y escenas de los habitantes que tenían el oficio y la capacidad para pintar exactamente el mundo en el que vivían. Pero los reconocibles, pues bueno, son las dantas, hay ardillas, hay murciélagos, pájaros, tortugas, pájaros, serpientes, hay mucha cosa, pero algunas, por ejemplo, el otro día Juli me decía, cuando estuve allí en el Guaviare en la última temporada de trabajo, me di cuenta que no es cierto que los pájaros tengan cabeza de serpiente, sino que ciertas garzas cuando se mueven parecieran tener al final, por el comportamiento del cuello, más un fenotipo típico de esos pájaros que otra cosa. Pero no sé si eso resuelve tu inquietud. Bueno, miremos si hay otras preguntas. Acá. No, bueno, pues creo que no hay más. Alguien dice, ¿se pueden implementar algunas estrategias para que no se sigan deteriorando? Bueno, sí, efectivamente, el Instituto Colombiano de Antropología ha empezado a hacer algunos avances al respecto. Pues hay que hacer muchos análisis y pruebas del tipo de digamos, materiales que se pueden utilizar para detener cierto tipo de deterioros o algunas construcciones rápidas y no muy visibles que puedan redirigir las corrientes de agua que arrastran sedimentos, cómo deshacerse de los líquenes que están en muchos sitios cubriendo las pinturas. Eso es una cosa complicada porque cualquier tipo de remoción que se haga puede dañar las pinturas. Entonces se han hecho algunas pruebas. Ahora supongo que la situación es conseguir los fondos para
poder hacer este tipo de tratamientos. Pero sí, efectivamente se podrían hacer algunas cosas para evitar este tipo de deterioros. Obviamente es importante tener en cuenta que cada vez se utilizan metodologías que sean reversibles y que no simplemente sea tapar las pinturas con algún tipo de cubrimiento para que desde el exterior hacia el interior no se dañen, pero el problema es que muchos de los deterioros vienen desde la parte interna de las rocas. Entonces eso crearía aún más problemas en las pinturas. Sin embargo, entre las medidas más importantes por el momento, sin mucha implementación técnica que hemos encontrado, se encuentra involucrar a las comunidades, ¿no? O sea, que las propias comunidades tengan un sentido de la importancia de estos sitios y de su protección, y aunque para algunos hay también la necesidad de que entra más gente les pagan algo, ¿eh? Pero al otro lado, ellos mismos creo que han desarrollado una conciencia de la importancia de no poner la presión antropogénica demasiado grande, como diríamos nosotros. Entonces, este equilibrio entre protección, medidas de protección, incluso medidas de prohibición de ingresar, y vandalismo que también se ve, eso no es fácil, y todo eso en una situación donde el deterioro natural, por procesos naturales, es un proceso que pasa prácticamente desde el inicio de que se producen y se expongan estos artefactos, estas artesanías, todos esos productos a los procesos geológicos normales, ¿no? O sea, el clima, la lluvia, sí, la tierra, nos gusta o no, es un proceso, es una serie de procesos geológicos muy violentos hasta un cierto punto, muy bonitos, pero también muy violentos, que ponen en peligro todo lo que hacemos nosotros también. Y entonces es importante también entender estos procesos geológicos naturales para aportar un poco para que esas obras sobrevivan más tiempo. Entonces, todas las partes tienen que aportar en eso. Sí, yo diría que una de las características de este trabajo es intentar con la geología, intentar con la arqueometría, intentar la reconstrucción de todo el complejo. Los estudios de ambiente también están interesados en ver hasta dónde el material orgánico, es decir, las plantas, todos los microorganismos, todo el conjunto de interacciones que se dan allí afectan los murales, que ya desde la época que se hicieron tienen que naturalmente irse deteriorando mucho más por la intemperie. Pero por supuesto que los trabajos de documentación también producen en todos los órdenes una rigurosidad de tal naturaleza que esta es pues una primera aproximación. Esto tendría que hacerse con el concurso de las universidades a futuro, y que cada uno de los equipos pudiera ir ampliando y mejorando, refinando, adelgazando los detalles de las cosas que están allí en juego, entre otras, porque quien estudia conservación y restauración de este tipo de obras de arte, pues sabe muy bien que de centímetro a centímetro pueden haber variaciones en términos de la consolidación de la roca, en términos de qué tanto el pigmento que hicieron los mismos indígenas, que es lo que hemos notado, es estable o no. Sabemos que hay murales que debieron pintarse en rojo y en este momento están amarillos, o sea que perdieron el pigmento, y hay las transiciones entre amarillo y rojo, lo que demostraría que la fórmula de los indígenas para ese mural en especial o para ese sector de pinturas no fue la más buena. De otro lado, pues lo que se está viviendo, lo alcanzó a anunciar Judith, es que el Instituto Colombiano de Antropología, que está muy interesado en esta área, en esta zona, en especial en la Lindosa, y por supuesto en todo Chiribiquete, ha venido construyendo posibilidades con profesionales
que complementarían lo que estamos haciendo nosotros, en el sentido en que estarían haciendo diagnósticos más cercanos a las características y condiciones de las alteraciones y la conservación de cada uno de los murales. No sé si queda aquí una pregunta que me parece que podría ser interesante, que es sobre los orificios que dice que están en las rocas que nosotros mostramos en la piedra del raudal. En realidad, ¿qué significan los orificios antrópicos encontrados? Bueno, no sabemos, como tampoco sabemos muchas cosas sobre las pinturas. Es decir, cualquiera que diga que ya entiende lo que ahí está representado, pues, bueno, en realidad es una manera de afrontar la distancia y la enajenación en que quedamos cuando todos estos indígenas, lo olvidé decir, los desplazaron en la época del caucho, después los desplazaron en la época de las drogas de la marihuana, después los desplazaron en la época de la coca, y los han venido desplazando en las guerras con las FARC. Así que los sobrevivientes que están allí, los colonos de esas áreas, siempre se sienten muy agredidos, y algunos de ellos ni siquiera tienen manera de ir a los sitios. Tan solo en los últimos meses, algunos de ellos, no todos, conocen los murales. Tenemos nosotros más conocimiento de algunas zonas de los murales que ellos mismos como cercanos al lugar. Pero estas zonas han sido, desgraciadamente, un lugar de conflicto desde el siglo XVI para acá. ¿Alguna cosa más? Dil. No, pues no sé, estaba esperando si había alguna otra pregunta. No, pues agradecerle a todos la asistencia, a ti, al profesor Kramer por la Hay colaboración. una pregunta, Alejandra Molina, es que no la veo. Entonces yo te dejo, Guillermo, para que cierres la sesión. Yo me tengo que salir porque tengo otra reunión, entonces quedas ahí encargado con la Listo, ok. Alejandra Molina pregunta, ¿la climatología de la Yo también, muchas gracias. Ok. Sí, La climatología de la Brinañense se identifica como afín a condiciones glaciares, sí, tal cual, en las épocas más frías. ¿Existen evidencias del cambio climático en vuestro estudio? ¿Épocas más lluviosas o mejor sequía? ¿Se presenta el sol y la lluvia, las estrellas? Bueno, mira, la primera cosa, quien tiene información, nosotros no la hemos incluido dentro del proceso del informe. Fue un informe muy espeso que tengo yo aquí, no sé si me estás observando, es este que está acá. Es suficientemente grueso como para generar ya un capítulo más sobre asuntos climáticos, pero en principio sabemos que hay una información clasificada y muy importante producida por Tomás van der Hamen, que utilizan los arqueólogos y los geólogos en la zona de la Amazonía. Esto sí faltaría por incluirlo. Y la segunda pregunta es, ¿se representa el sol y la lluvia? No, no tenemos ninguna idea si esto está incluido allí, porque bueno, la verdad que no conocemos el sistema cultural de los habitantes que estaban allí, a pesar de que están los Huk, están los Guayaberos, están los Nucac actualmente, pero no es posible aún. Y esto es parte de los proyectos a los cuales están cordialmente invitados todos quienes quieran participar a través de las universidades o a través de los institutos que manejamos, para ampliar las posibilidades del estudio sobre la Lindosa y sobre Chiribiquete. Eso sería un poco lo que no sé si si ya de alguna manera quedaría resuelto. Mil gracias de verdad por la atención. Finalmente a mí me llama la atención decirles que si quieren, hay 2 o 3 videos, uno en Musa, en el Museo de la Casa del Marqués de San Jorge. Hay otros 2 trabajos que valen la pena que ustedes miren. El informe final lo pueden, del proyecto que estamos presentando, lo pueden encontrar en el ICANN.
Y además, la Universidad Distrital publicó una revista que es esta, La Calle 14, de tal manera que ustedes pueden pasarse por la ASAP y allí consiguen el artículo sobre la zona de la Lindosa, que es lo que estamos presentando hoy. Tal vez, no sé, se me queda algo por fuera, tal vez no. Les agradezco mucho la presencia y yo también igualmente me despido. No sé quién va a apagar la cámara que está grabando. Entonces, por ahora, daría por cerrada la sesión. No sé.